Volvimos, señoras y señores, y como les comentaba, vamos a estar hablando un poco de la realidad de un vecino cercanísimo que tenemos, que es Brasil, donde han superado más de 10.000 muertos, donde la cifra de infectados 156.000, es una población muchísimo más grande que la nuestra. Igual, si uno saca los porcentajes respecto a la población, nos superan ampliamente en todo, incluso el porcentaje de muertos respecto a los infectados. En Brasil es de un 6.85% y en Uruguay es un 2.71%. En todos los números que miremos, estamos por suerte muchísimo mejor que Brasil. Pero para eso vamos a convocar a alguien que sabe y que nos puede orientar perfectamente sobre la realidad de Brasil, incluso la realidad política que conlleva todo esto, por los apoyos que ha tenido el presidente Bolsonaro, la posición que ha tenido, los no apoyos que ha tenido, los ministros que ha removido, etcétera. Así que vamos a hablar con alguien que sabe de este tema, que es Camilo López, politólogo, que anda por ahí. Ahí está, te vemos. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias. Buen día, Fito, ¿cómo estás? Muy bien, Camilo. Bueno, justamente yo daba un pantallazo de que obviamente la realidad en Brasil no tiene nada que ver con la nuestra, nos supera ampliamente, o sea, estamos mucho mejor que ellos, pero lo tenemos al lado, o sea, es como estar mejor en la habitación de tu casa, pero en la habitación de al lado están para el traste. Sí, una primera cosa que uno puede preocuparse o pensar con preocupación en dos sentidos. Primero, en términos generales, lo que está ocurriendo en Brasil a cualquier persona le afecta y le parece terrible. Y luego en una preocupación, ya te diría, en términos más estratégicos, pensando en Uruguay, es un país con el que tenemos una amplísima frontera seca, donde hay ciudades gemelas que interactúan, donde la gente va y viene, donde la gente está integrada, y eso es un riesgo importante. Para mí es una situación, para todos los uruguayos, una situación muy complicada, me imagino más para aquellos que tenemos amigas y amigos en Brasil, donde realmente va cambiando la percepción de cómo ellos ven y viven la enfermedad y la muerte, ¿no? Exacto. Realmente es una situación muy, muy tensa y muy difícil de llevar. También eso, una situación de pandemia, una obviedad, pero que vale la pena recordar, es todavía más cruel a partir de las desigualdades, ¿no? En el caso de los brasileños y brasileñas con los que yo tengo, uruguayos que viven allí, con los que yo tengo contacto, son mayoritariamente docentes universitarios y de alguna forma tienen el privilegio de tener una cuarentena en su casa, de tener ciertos medios, pero Brasil, un país muy desigual, con muchísima pobreza estructural, muchísimos elementos de violencia en torno a la ejercida sobre los pobres, y eso es aún más complicado para pensar en la situación. Nosotros, Camilo, respecto a las cosas que estuvimos viendo, hay una situación incluso de tire y afloje político, pero que incluso en algunos lugares donde el gobernador, por ejemplo, es del mismo sector o apoyó al presidente, sí, en las elecciones, sin embargo ahora se enfrenta, y hay dos casos como muy, muy grosos, que parece ser que es el de San Pablo y el de Río de Janeiro, y que además son los focos donde estaría peor la pandemia o algo así. Sí, entre otras cosas, porque, a ver, yo no soy epidemiólogo ni médico, claro, voy a hacer una mirada política del asunto. Exacto. Y bueno, Río tiene un gobernador ultraconservador, apoyado por las iglesias evangélicas más conservadoras de la región. Fue un apoyo importante a Bolsonaro, y sin embargo, la situación como el Estado federal, como el gobierno federal, el gobierno central está llevando adelante el tema, a Río le causa problemas tremendos. Lo mismo pasa en San Pablo con el gobernador João Doria, que es un gobernador del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, del Partido de Fernando Henrique, pero un empresario avenido político que apoyó a Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial, ¿no? Y sin embargo es un fuerte opositor a las políticas que Bolsonaro viene llevando. Bolsonaro ha tenido una política, conjunto de pronunciamientos de mucha despreocupación o de minimización de la situación, y eso lo llevó a tener entre los gobernadores, Brasil es un país federal, una fuerte oposición de parte de los gobernadores, generando un clivaje que superó el corte aquel de PT anti-PT, ¿no? Y en torno a la pandemia hay como una discusión de
estar a favor o en contra de las posiciones de Bolsonaro. Bolsonaro logró unir lo inunible, pensado en otro momento, que era los gobernadores del Nordeste más afines al PT, con gobernadores como el de Río de Janeiro o el de San Pablo, que estaban en la vereda diferente. Claro. Un paréntesis nomás que me parece que vale la pena decir para que las personas que nos están escuchando sepan un poco cómo está la situación política en Brasil. El presidente brasileño viene de un tiempo de muchísimas tensiones con el Parlamento y con la justicia, apoyando incluso marchas en contra de ellos, pidiendo el cierre de ellos, y un conjunto de gente que ha salido a la calle a manifestar, a pedir la intervención militar. Y él ha coqueteado con todas esas cosas. Y también con movilizaciones de los evangélicos, que hicieron un ayuno el primer domingo de la semana de turismo para rezar por el gobierno. O sea, hay una tensión muy fuerte por eso. Ahora ha aflojado un poco con el Parlamento, que lo necesita, tiene que, entre otras cosas, poder frenar procesos de impeachment que se quieran abrir adentro del juicio político, querer abrir adentro del Parlamento. Tiene una tensión muy fuerte y está sostenido, esa es un poco la hipótesis que uno podría tener, apoyado por el sector militar que está en el gobierno. Entonces, ese es un panorama complicado, un sector militar que ha tenido un discurso distinto en torno a la pandemia, diferente al del presidente Bolsonaro. El comandante en jefe del ejército, el general Leal Puyol, una locución antes o después de una conferencia de prensa, en la misma conferencia, o sea, antes o después, creo que antes que el presidente dijera algo así como que la pandemia era un problema menor, o lo minimizara de alguna forma, o tuviera críticas a la OMS o cuestiones más generales, el general dijo que esta es la misión más importante que tiene que enfrentar nuestra generación, ¿no? O sea, los militares han puesto como paños fríos en eso, han también desplegado acciones para tratar de minimizar, entre otras cosas, la visibilidad de los efectos de la pandemia. Tiene que ver con el traslado de cuerpo, con la atención a los frentes de salud, y bueno, pero de alguna forma Bolsonaro cada vez es más dependiente de ese sector militar, de un sector militar que no es homogéneo, un sector militar que tiene tensiones a la interna, donde están por un lado los ministros que están en torno al Palacio de Gobierno. Hay 4 ministros que comparten oficinas con el presidente, que están en el Palacio de Tan Alto, en la Presidencia de la República. Por primera vez después de la dictadura, esos 4 ministros son militares, ¿no? Los 4 ministros de Palacio son, junto al presidente, que también es un capitán retirado, ¿no? Dado de baja en realidad, son militares y constelan en torno a la figura de uno de sus ministros, que es el ministro Augusto Heleno, fue el comandante en jefe de la MINUSTAH en Haití, que de alguna forma es el padre entre comillas, ¿no? Es un poco la referencia de estos militares en este sector. Y por otro lado está el vicepresidente de la República, el general Mourón, que es también digamos que no era la opción 1 de los militares en el gobierno, y de alguna forma está en el segundo escalón de sucesión si el presidente no aguantara. Y en todo esto se le ocurre pelearse con su superministro de Justicia, Sergio Moro, y abrir nuevamente el flanco de la discusión sobre corrupción, fake news y demás temas en la política brasileña, ¿no? Así que un momento de mucha inestabilidad, en el momento en el que Brasil tiene los peores números de gestión de la pandemia, cuando uno se imagina que sus peores números tienen que ver con muertes de personas, muertes que están en muchos casos subregistradas, con situaciones de pobreza, de desigualdad tremenda. Es una situación realmente espeluznante. Camilo, no quiero cortarte, pero como además se corta, quiero aprovechar para hacerte una pregunta más bien política. O sea, ¿qué tan cerca estamos de, por un lado, un juicio político, que no me va a salir el nombre, Touchman, eso que le hacen en Brasil, impeachment, eso, y qué tan cerca de un golpe de Estado o de una transformación del Estado a un Estado militar? ¿Se está cerca de alguna de esas dos? Yo no les podría decir, Fito, una cosa con certeza sobre eso. Lo que sí, hay intentos de avanzar con un juicio político muy importante. Y después hay una retórica militarista muy fuerte que llevó a que el día del 31 de marzo, que es la conmemoración del golpe de Estado del 64, el comienzo de la última dictadura brasileña, el vicepresidente de la República saliera a saludar la revolución del 64 como un inicio del proceso, un impulso importante del proceso de desarrollo en Brasil, y nadie salía a decir nada, ¿no? Y ese día el ministro de Defensa, que también es un militar, mandó la orden del día
a todas las tropas brasileñas en el territorio, diciendo que la revolución del 64 era un marco para la democracia brasileña. Y los militares cada vez avanzan más en el gobierno y en esa lucha de pesos y contrapesos hay que ver cómo se defiende el Congreso, cómo se defiende el Parlamento, cómo está la justicia y cómo juega fuerte también la prensa, que está en un discurso fuertemente antibolsonarista y tratando de contrapesar. ¿Hacia qué vamos? No sabemos. Estamos en un momento donde el presidente está parado, está sostenido por esos militares y hay que ver cómo lo tramita. Y entre otras cosas es cómo se ve afectado Brasil por la pandemia y cómo se construyen narrativas, discursos sobre qué es lo que se está haciendo, ¿no? Hay mucha gente que apoya al presidente todavía. El presidente tiene 1/3 del electorado. 1 de cada 3 brasileños apoya fielmente a Bolsonaro, pase lo que pase, por lo menos hasta ahora, y eso muestra también un núcleo de pensamiento, de acción bolsonarista muy fuerte, con una visión negadora, incluso minimizadora de las cuestiones vinculadas a la pandemia, que tiene que ver con un discurso populista, antielitista, que considera el saber experto, el saber técnico, algo desdeñable y que trata de recuperar una especie de sentido común del hombre común. Y cuando digo el hombre común, estoy hablando del hombre blanco, el hombre que con unas características específicas que no son necesariamente las de los hombres blancos anglosajones votantes de Trump, pero son la transposición tropical de ese tipo de votante, ¿no? Que a veces no reconoce su propia posición en algunos sectores sociales, pero igualmente se siente defraudado por distintos impactos económicos, sociales, culturales también. Y dime una cosa, a nivel ya un poco más general, pero que tiene que ver con Brasil y con Uruguay. A nivel de qué cabeza hay respecto al Mercosur, respecto a sus socios de la zona. Porque también en Uruguay podría estar cambiando nuestra posición respecto al Mercosur, ¿no? A ver, en estos días se ha discutido sobre la posición de Argentina de replegar su posición en las negociaciones externas del Mercosur. Yo creo que acá hay una cosa con la que no se puede jugar, que es con la realidad. En este momento, por más que Argentina es una jugada razonablemente en función de sus intereses, quiere salir de la crisis apoyándose, entre otras cosas, en su sector industrial. Si el Mercosur avanza en tratados de libre comercio que inunden de productos coreanos al Mercosur, primero Argentina y además el Mercosur, donde Argentina, sobre todo en el mercado brasileño, vende cosas, eso le hace mal a Argentina, es razonable que Argentina diga: en este momento no podemos seguir negociando, esperemos ver cómo salimos de esta situación. Eso es un poco lo que le pasa a Argentina. Brasil está en una postura de tratar de avanzar, y Uruguay y Paraguay como acompañando esa posición, pero en este contexto Brasil tiene un fuerte problema de gobierno de su política exterior. Primero porque Brasil tiene la paradera incendiada interna con la discusión de la pandemia, con un gobierno con muchísimas inestabilidades, con una política exterior que va con muy poca capacidad de gobierno de la política exterior por parte del ministro de Canciller, Ernesto Araujo, en una política que tiene que discutir con Paulo Guedes, que es el otro gran ministro que le queda, luego de que se fuera Moro, a Bolsonaro, que es el ministro de Economía, que tiene una visión distinta en algunas cosas y que está en tensiones y que no sabemos cuánto tiempo va a aguantar Guedes en el gobierno. Entonces me parece que pensar en cómo van a avanzar rápidamente la agenda negociadora del Mercosur a nivel internacional, en el marco de una pandemia global y de una crisis política en Brasil, me parece que es como discutir algo que no tiene mucha posibilidad de avanzar rápido. Es una gran incógnita. Camilo, muchísimas gracias. Estaremos atentos, porque más allá de la pandemia, de toda la situación política que va a ir tomando color en Brasil. Bueno, Fito, un gusto hablar contigo y como siempre a la orden. Un placer, muchísimas gracias. Chau, chau. Qué complicado que está, qué complicado que está. Yo les comentaba, por ejemplo, que la red hospitalaria de Río de Janeiro colapsó ya hace días y días. Y lo otro que le comentaba es que los estados ¿cómo fue el de Amazonas? El gobierno de Amazonas solicitó al ejecutivo de Bolsonaro la cesión de un avión para que vean la situación tan distinta que estamos viviendo, para trasladar 2.000 ataúdes desde el interior de San Pablo, pero les fue negada la ayuda. No tienen ataúdes, están teniendo los cuerpos al aire porque no tienen ataúdes. Son situaciones, claro, nada que ver con lo que se vive acá en el sur de Brasil, pero son situaciones que están pasando acá al lado también. Y está difícil imaginarse, uno que la vive acá tan light,
vamos a decirlo así, tan light en cuanto a muertes y todo, la pandemia en Uruguay, ve estas cosas y te querés matar. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos porque tenemos más día a día, más de este recreo para vos. Somos tan frágiles.